Bienvenidas. Hasta aquí ya sabemos que la Biblia es una colección de muchos libros que cuentan una sola historia, la historia de la redención. También sabemos que estos libros fueron escritos por diferentes autores en diferentes épocas y esto por supuesto hace que no todos estén escritos de la misma manera y por supuesto tampoco se lean de la misma manera. Vimos en la primera parte cuáles son los libros de la Biblia, cómo están clasificados, cuál es su género literario y definimos una idea central de cada libro. Ahora, con todo esto en mente, vamos a definir unos puntos importantes que debemos tener en cuenta a la hora de estudiar cada libro según su género literario, según lo que vimos hace 8 días. Es importante que tengan en cuenta que esto no lo van a memorizar en una sola clase. No quiero que se nos vuelva una carga el decir, uy, todo eso yo no me lo puedo aprender. Estas son herramientas que debemos tener a mano para utilizarlas en nuestro acercamiento a la Biblia. Y como dicen por ahí, la práctica hace al maestro. Así que entre más las vayamos usando, ellas se van a ir volviendo naturales para nosotras cuando estemos estudiando la escritura. Así que voy a compartirles acá una pequeña presentación que hice para el estudio de hoy. Denme un segundo. Listo. Entonces esta es nuestra segunda parte de no todos los libros se leen igual. Hace 8 días, bueno, en la clase anterior, como les decía, estuvimos viendo los géneros literarios y vimos que entrar a conocer la Biblia encontramos cualquier cantidad de formas de escritura y que debemos conocerlas y tenerlas presentes a la hora de leer. Entonces, arranquemos por el recorderis que hacemos cada clase, que es algo que es importante que todas memoricemos. La Biblia tiene ¿cuántos? Tiene 66 libros en total. ¿Cuántos en el Antiguo? 39 libros. ¿Cuántos en el Nuevo? 27 libros. La totalidad de estos libros fueron escritos aproximadamente por 40 autores en diferentes idiomas y en diferentes tiempos. Ahora, lo más importante de todo esto, la Biblia se trata de una sola historia, la historia de la redención con su centro ¿en quién? En la persona de Jesús. No se trata de historias aisladas, juntas nos hablan de una sola gran historia, cada una trasciende mucho más allá del personaje. Esto es vital, esto sí no lo necesitamos aprender. Sigamos. Entonces, en nuestra última clase hablamos de los géneros literarios y los libros clasificados cada uno en su género literario. Veamos esto de nuevo. Decíamos que era un género literario. Recordémoslo. Son los distintos grupos o categorías en que podemos clasificar las obras literarias atendiendo a su contenido y estructura. Eso es lo que nos van a mostrar como las diferencias. En términos generales tenemos los siguientes géneros literarios: narrativa histórica, sabiduría, narrativa histórica y ley, sabiduría, poesía, profecía, apocalíptico, evangelio y las epístolas. Teníamos este cuadro que nos permitía claramente ver cómo estaban distribuidos esos libros, cómo estaban clasificados. Entonces, en los géneros que acabo de nombrar está cada uno de los libros. Esta tablita pues se las voy a compartir para que ustedes la tengan como recurso. No los voy a volver a leer porque en adelante los vamos a mencionar. Entonces, ¿qué vamos a ver hoy? Algo importante antes de que se me olvide. La mayoría de los libros tienen un género literario principal, pero hay muy pocos libros que solamente tienen ese género y no tienen nada más. Generalmente te puedes encontrar un género literario principal y en los diferentes libros encontrarte en algunos segmentos o en algunos momentos otros géneros literarios. Más adelante vamos a ver un poco de eso. Entonces veamos algunas herramientas para cada género para que las tengamos presentes. ¿Cuáles son los libros de narrativa histórica y ley? Ahora sí se los voy a nombrar: Génesis, Éxodo, Levíticos, Deuteronomio, Números, Josué, Jueces, Ruth, Primera y Segunda de Samuel, Primera y Segunda de Reyes, Primera y Segunda de Crónicas, Esdras, Nehemías, Esther y Jonás. Expliquemos primero qué es este género literario. Es uno de los géneros literarios que más libros tiene. ¿Por qué sucede esto? Porque la fe cristiana tiene que ver con la historia.
trata acerca de cosas que sucedieron en la vida real y de hecho, si esos acontecimientos específicos históricos no hubieran ocurrido, realmente el resto no tendría sentido. El cristianismo no es simplemente filosofía, es una fe basada en la historia. Y esto es importante. Y esta historia, más allá de simplemente decirnos qué pasó, nos permite obtener material teológico de fondo, y este tipo de género nos permite entender no solo lo que pasó, sino por qué pasó, y su importancia para el gran argumento de la historia de la redención que hemos venido hablando. Entonces veamos algunos puntos importantes que nos van a ayudar con la interpretación. Entonces, para este puntualmente, hágase preguntas, ¿sí? No pasemos como de largo, simplemente como que lo leímos y sacamos conclusiones. Lo importante es, hagámonos preguntas que nos permitan entender un poco más. Entonces, voy a mencionar algunas. ¿Cuáles son los personajes principales y los temas en el libro? ¿Algún personaje refleja las cualidades de Cristo? ¿Está el escritor haciendo comentarios? ¿Dónde está Dios? ¿Qué está haciendo y qué aprendo de él en esta historia? ¿Cuál es el punto importante que nos muestra el escritor? ¿Cómo encaja esta historia en el contexto de todo el libro? ¿Qué revela el pasaje acerca de Cristo? ¿Cómo me muestra mi insuficiencia y necesidad de un Salvador? Y este punto 8 especialmente lo vemos ¿dónde? En los libros de la ley, cuando nos damos cuenta que no somos capaces de cumplir esa ley y necesitamos un Salvador. ¿Quién es ese Salvador? Cristo. Y noveno y último, ¿qué refleja del carácter de Cristo? Entonces veamos un ejemplo. Tenemos este texto bíblico. Tenemos este texto bíblico, vamos a hacerlo juntas. Yo lo voy a leer y ustedes lo van a ir haciendo desde allá. Voy a hacer como una pausa para que ustedes puedan leer conmigo y puedan pensar en los ejemplos que vamos a ir viendo. Pero no me dejen sola, aunque la idea no es que intervengan, pero que sí hagan el ejercicio desde cada una desde el lugar donde está. Entonces, vamos a leer primera de Samuel 17, del 46 al 50. Y en este texto vamos a buscar la respuesta a dos preguntas. Si quieren las pueden apuntar para que ahorita en la pausa puedan pensar en ellas. La primera es, ¿algún personaje refleja cualidades de Cristo? Entonces apunten ahí, cualidades de Cristo. Y la segunda, ¿cuál es el punto importante que quiere dejar ver el escritor? Son dos de las preguntas que acabamos de ver. Ahora sí, leamos nuestro texto. El Señor te entregará hoy en mis manos, y yo te derribaré, y te cortaré la cabeza. Y daré hoy los cadáveres del ejército de los filisteos a las aves del cielo y a las fieras de la tierra, para que toda la tierra sepa que hay Dios en Israel, y para que toda esta asamblea sepa que el Señor no libra ni con espada ni con lanza, porque la batalla es del Señor, y Él los entregará a ustedes en nuestras manos. Sucedió que cuando el filisteo se levantó y se fue acercando para enfrentar a David, este corrió rápidamente hacia el frente de batalla para enfrentarse al filisteo. David metió la mano en su saco, sacó de él una piedra, la lanzó con la honda e hirió al filisteo en la frente. La piedra se hundió en su frente y Goliat cayó a tierra sobre su rostro. Así venció David al filisteo con una honda y una piedra, e hirió al filisteo y lo mató. Pero no había espada en la mano de David. Busquemos estas dos preguntas. Cualidades de Cristo. ¿Qué cualidades de Cristo podemos encontrar aquí? ¿Y cuál es el punto más importante que tal vez el escritor nos quiera dar? No hay respuestas ni buenas ni malas. Lo que queremos es entender el escrito. Voy a darles un minutico para que piensen ahí.
Bueno, entonces las que conocen la historia de David y Goliat seguramente recordarán que a David nadie lo mandó a pelear con Goliat. David se ofreció solo a enfrentar a este gigante. Y entonces, ¿qué cualidad vemos de Cristo ahí en David? Lo mismo que hizo Cristo. Cristo se ofreció a morir en esa cruz por nuestros pecados. No fue que le dijeron es que tienes que hacerlo y lo obligaron. Él solo quiso dar eso. Y David solo quiso hacer eso por el pueblo. Ahora, hay otra cosa que vemos interesante en David. Cuando él habla, dice, para que toda la tierra sepa que hay Dios en Israel. Y luego acá abajo dice, porque la batalla es de ¿quién? Del Señor. ¿Qué está buscando David? ¿Ganarse la gloria? ¿Mostrar que él era capaz de vencer a este gigante? No. David quiere darle la gloria a Dios ganando esa batalla. Exactamente eso hizo Cristo. Le dio la gloria a Dios ganando la batalla en la cruz. Segunda pregunta. ¿Qué es lo más importante o qué vemos ahí como extraordinario que el autor nos quiera mostrar? Bueno, Goliat fue derrotado de una manera inusual. Si algunas han leído y conocen algo de historia, sabrán que en esa época las batallas se peleaban a punta de espadas, de armaduras, peleando un ejército contra el otro. Y si podemos ver aquí una historia, algo muy particular. David venció a Goliat, no tenía una armadura. Si nos vamos al antes, él quiso ponerse una armadura y no pudo moverse con eso porque no era algo que él manejaba como otros guerreros. Pero el Señor simplemente nos muestra que no necesita eso para ganar una batalla. Y el autor nos quiere mostrar que con una simple... ¿Qué se me hizo? Que con una simple onda y una piedra, por aquí abajito está, una onda y una piedra, David lo venció. Y era un gigante, era mucho más grande que David. La Biblia describe a David como alguien muy pequeño. Entonces sigamos. Vamos a los libros del género literario, poesía. Aquí encontramos a Salmos, a Cantares de los Cantares y a Lamentaciones. La literatura poética compone una parte considerable de la escritura, especialmente en el Antiguo Testamento. Así que necesitamos entender las reglas para entender o interpretar poesía y especialmente poesía hebrea. Tengamos en cuenta que este Antiguo Testamento estaba escrito por los hebreos. Encontraremos este tipo de literatura en canciones, oraciones de alabanza y oraciones de lamento. Como puedes imaginar, una enorme concentración de poesía se encuentra en el libro de los Salmos, pero realmente en toda la Biblia los podemos encontrar. Este tipo de literatura está diseñada para evocar emociones. Por ejemplo, el libro de los Salmos originalmente se recopiló para ayudar al pueblo de Dios a dar adoración y alabanza a Dios. Debemos saber que no es fácil traducir poesía de otros idiomas y que las palabras rimen. Eso es importante porque tal vez cuando lo leamos digamos, pero es que esto no rima como una poesía. Y no podemos olvidar que originalmente no fue en el español que se escribieron estos libros. De alguna manera se pierde mucho la belleza como tal de lo que es la poesía. Sin embargo, tenemos muy buenas traducciones al español y podemos percibir claramente lo que el autor quería transmitir. Entonces veamos algunos consejos para su interpretación. Primero, que podamos analizar su estructura o conocerla. De solo vista ya podemos identificar que es poesía en la mayoría de los casos. Ahí podemos mirar divisiones, párrafos, estrofas, el uso de contrastes. Esto es muy común en la poesía. ¿Qué es el uso de contrastes? Es cuando tú encuentras oposición o diferencias notables de una persona o cosa. Un ejemplo básico, blanco y negro, y en el mismo texto te puedes encontrar las dos. También comparaciones, metáforas. ¿Qué es una metáfora? Es un pensamiento por medio del cual una realidad o concepto se expresan por medio de otra realidad o concepto, con los que simplemente representamos una semejanza. Ejemplo, tus ojos son como luceros, cuando yo simplemente quiero decir que son hermosos, que brillan, que iluminan. Y finalmente, repeticiones.
Segundo punto, enfócate en cada capítulo como un todo. No cojamos versículos y los saquemos y los leamos solitos. Tratemos y seamos intencionales en leer siempre el capítulo completo. Y finalmente, cualquier conclusión doctrinal que hagas al estudiar poesía debe a su vez estar enseñada claramente en otras partes de la escritura en un género no poético. Esto es bien importante porque a veces se coge un texto bíblico que está escrito en poesía y se determina que eso es una doctrina y que así debe ser. Entonces busquemos que efectivamente en el resto de la escritura, en otros géneros donde encontramos doctrina, por ejemplo en las cartas que podemos encontrar, nos van a apoyar una doctrina que estamos deduciendo allí. Entonces vamos al ejemplo. El primer salmo, vamos a tomarlo de ejemplo, Salmo 1, y es el salmo completo, del 1 al 6. Hoy les traje una versión nueva, la Biblia de las Américas en su nueva versión, para que empiecen a familiarizarse con otras versiones también, que son buenas versiones, que nos permiten entender un poquito más. Vamos a buscar dos cosas en este texto, ¿listas? Vamos a buscar los contrastes. Lean, ya lo voy a leer, pero entonces vamos a buscar contrastes y metáforas. Esas son las dos. Entonces leamos el capítulo. Dice: cuán bienaventurado es el hombre que no anda en el consejo de los impíos, ni se detiene en el camino de los pecadores, ni se sienta en la silla de los escarnecedores, sino que en la ley del Señor está su deleite, y en su ley medita de día y de noche. Será como árbol plantado junto a corrientes de agua, que da su fruto a su tiempo y su hoja no se marchita. En todo lo que hace prospera, no así los impíos, que son como paja que se lleva el viento. Por tanto, no se sostendrán los impíos en el juicio, ni los pecadores en la congregación de los justos. Porque el Señor reconoce el camino de los justos, pero el camino de los impíos perecerá. Un minutico para que busquen contrastes y metáforas. Este es un texto muy conocido, muy utilizado. Listo, entonces, ¿qué contrastes encontramos? El primero, encontramos que nos habla de los hombres que no andan en consejo de impíos, que es un poquito torcido. Y luego nos habla de los que, no así los impíos, nos habla de los impíos. Entonces hay dos contrastes, me habla del que no anda en consejo de malo, y me habla, que es el creyente, y me habla de el impío. Ahí está el contraste. Y me dice qué pasa con cada uno. Entonces, cuando me dice que, primeramente me dice que ese hombre es bienaventurado, por el solo hecho de no andar en consejos de malos. Y luego me dice que ese hombre es un hombre que es como un árbol plantado, que da fruto, que no se marchita, que prospera. Y de los impíos me dice totalmente lo contrario. ¿Qué me dice de los impíos? Que es como paja que se la lleva el viento. ¿Cómo es la paja? Tú pones una paja aquí encima y viene el viento y ¡fum! Para un lado, después lo tira para el otro y para el otro. Entonces, ¿qué metáforas está utilizando el texto? Está utilizando árboles para hablar. ¿Cómo es un árbol? Me está comparando con un árbol a ese hombre que sí obedece, que sí es creyente. Y también me está mostrando que el que no es un hombre que simplemente es como una paja, que el viento la lleva para cualquier lado. Listo. Sigamos, veamos las epístolas. En las epístolas también encontramos una lista bastante grande. Está Romanos, Primera y Segunda de Corintios, Gálatas, Efesios, Filipenses, Colosenses, Primera y Segunda de Tesalonicenses, Primera y Segunda de Timoteo, Tito, Filemón, Hebreos, Santiago, Primera y Segunda de Pedro, Primera, Segunda y Tercera de Juan y Judas.
¿Qué es una epístola? Es solo una palabra diferente para carta. Fueron escritas para tratar problemas o situaciones específicas que ocurrían en su momento. Importante, todas fueron escritas después de que Jesús murió, resucitó y ascendió al cielo. Así que se habla de muchos eventos como cumplidos. También debemos saber que estas tienen una estructura. Ahora hablábamos de las estructuras. Esto nos permite reconocer una carta. Tenemos una apertura, un cuerpo y un cierre. En la apertura normalmente encontramos un remitente, un destinatario, un saludo y o una oración. Pueden estar todas, pueden estar algunas. En el cuerpo normalmente no hay un patrón. Cada una de las epístolas te puedes encontrar diferentes formas en que están escritas. Y el cierre casi siempre también son variadas. Normalmente encuentras una despedida o una forma de cerrar la carta como tal. Cosas que podemos usar para su interpretación. Entonces, tener en cuenta lo siguiente. Primero, tienen un tiempo o una ocasión específica. Sabemos solo una parte, la parte que está escrita en la Biblia. Entonces debemos indagar el contexto y las costumbres de la época. Hoy en día encontramos mucho lo mismo, que a la ligera se lee un texto y se dice, mire, es que esto es lo que tenemos que hacer porque ahí dice. Pero vamos un poquito más allá. ¿Qué estaba pasando en ese momento cuando Pablo o cualquiera de los otros que escribieron esas cartas dieron esas instrucciones a los creyentes, a la iglesia? Ahí es donde se aplican las costumbres y el contexto. Segundo, resuelven un problema en particular que en muchos casos se parece a lo nuestro, y eso es lo increíble y lo maravilloso de la Biblia. Aunque se escribió hace muchísimos años, podemos leer, identificar y ver que muchas de nuestras situaciones actuales se ven reflejadas allí. Tercero, el tono de la carta. ¿En qué forma estaba escribiendo ese autor? Cuarto, leer la carta completa. Si van a estudiar una carta, traten de leerla completa para que sepan, como en el primer punto, qué estaba pasando. Quinto, atención a los argumentos. ¿Cuáles argumentos al autor y por qué o qué justificaciones nos está dando con la enseñanza particular? Entonces vamos a ver un ejemplo. Voy a mostrarles la carta de Primera de Corintios, donde vamos a ver la estructura. Entonces la carta de Primera de Corintios arranca, también se las puse en la Nueva Biblia de las Américas. Arranca, la apertura la encontramos en Primera de Corintios 1, del 1 al 3. Vamos a leer. Pablo, llamado a ser apóstol de Jesucristo por la voluntad de Dios, y Sóstenes, nuestro hermano, a la iglesia de Dios que está en Corinto, a los que han sido santificados en Cristo Jesús, llamados a ser santos, con todos los que en cualquier parte invocan el nombre de nuestro Señor Jesucristo, Señor de ellos y nuestro. Gracia y paz a ustedes de parte de Dios, nuestro Padre, y del Señor Jesucristo. Entonces encontramos un saludo, encontramos a quién va dirigida, encontramos quién la está escribiendo, encontramos como una pequeña introducción. Ahora el cuerpo. Aquí simplemente tomé un ejemplo que está en 1 Corintios 7, del 3 al 4. Y este ejemplo era una instrucción que se estaba dando para resolver problemas en el matrimonio. Seguramente, así como hoy nos ocurre, estaba pasando que no sabían los creyentes cómo debía comportarse un hombre y una mujer casados. Y entonces Pablo escribe que el marido cumpla su deber para su mujer, e igualmente la mujer lo cumpla con el marido. La mujer no tiene autoridad sobre su propio cuerpo, sino el marido. Y asimismo el marido no tiene autoridad sobre su propio cuerpo, sino la mujer. Una instrucción clara del Señor. Y ahora, como dijimos, tiene un cierre. Ese lo encontramos en 1 Corintios 16, del 21 al 24. Este saludo es de mi puño y letra. Un segundo, yo me voy aquí. Este saludo es de mi puño y letra. Pablo. Si alguien no ama al Señor, que sea anatema. Maranata, la gracia del Señor Jesús sea con ustedes. Mi amor sea con todos ustedes en Cristo Jesús. Amén. Hay una firma, hay una despedida. Y así vemos que termina la carta de Corintios. Sigamos, los libros de sabiduría o sapienciales también se llaman. Encontramos el libro de Job,
Proverbios y Eclesiastés. ¿Qué es sabiduría? La sabiduría no es solo saber lo que es verdad, sino también aplicar lo que es verdad a tu vida y a mi vida. Saber sin hacer no es sabiduría bíblica. Voy a repetirlo. Saber sin hacer no es sabiduría bíblica. La literatura sapiencial, entonces, son textos que nos ayudan a aplicar la verdad a nuestras vidas. Importante, entonces, tener en cuenta que estos libros no tienen doctrina, sino que son instrucciones o consejos del Señor para nuestra vida. Consejos para la interpretación. Entonces, así como en los libros de historia, dice, hágase preguntas. ¿Cuáles fueron las circunstancias en que esto se escribió? Que hay repeticiones o ideas similares, se repite algo muchas veces en ellos, y cuál es el punto principal. Son algunas de las preguntas que nos podemos hacer para entender. Entonces, vamos al ejemplo. Tenemos acá el libro de Proverbios, el Proverbio 26 del 4 al 5. Busquemos cuál es la idea principal que el autor nos quiere mostrar aquí. Un minutico para que lo analicen. Voy a leer. No respondas al necio de acuerdo con su necedad, para que no seas tú también como él. Responde al necio según su necedad se merece, para que no seas sabio ante sus propios ojos. Entonces, en la primera parte, hasta el primer punto, podemos encontrar que nos está mostrando que hay personas necias. Nos está hablando de los necios y, por supuesto, nos está hablando de su necedad. Dice que esas personas necias, nos está advirtiendo que esas personas necias no podemos responderles al mismo nivel que ellos. Dice, para que no seas tú también como él. Si una persona está siendo necia, está siendo grosera, está siendo contestona, yo no debería de ponerme a ese mismo nivel. Entonces la escritura me dice, no hagas lo mismo que el necio. Si el necio está gritando, tú no hagas lo mismo, tú no te pongas en esa misma posición. Pero además te dice qué debes hacer. Entonces te dice en la segunda parte, responde al necio según su necedad se merece, para que no seas sabio ante sus propios ojos. Si la persona grita y tú gritas, él va a decir, tengo la razón. Si la persona grita y tú buscas enseñar o reprender, tú no te estás igualando, pero sí estás ayudando a esa persona con su necedad. Mira, lo importante o lo que nos dice aquí es que ellos finalmente no, si están siendo necios y nosotros queremos ayudarlos, no podemos permitir que se vayan pensando que son sabios ante sus propios ojos. Y a medida que vayamos aprendiendo la escritura, seguramente vamos a tener muchas herramientas para ayudar a otras personas. Pero es importante que no permitamos que esa necedad nos jale. Es un estudio no muy profundo, pero podemos identificar cositas ahí. Entonces sigamos, los evangelios. Aquí encontramos a Mateo, Marcos, Lucas, Juan y Hechos. Aunque leer los 4 evangelios y el libro de los Hechos juntos proporciona un entendimiento más comprensivo y completo de Jesús, su vida y la iglesia primitiva, cada uno de estos libros fueron originalmente escritos para sostenerse por sí solos, como relatos independientes y suficientes de Cristo y sus seguidores. No tengo que leerlos todos para entenderlos. Algunos consejos para su interpretación. Entonces, ¿qué debemos tener en cuenta? Primero, aunque hacen parte del mismo grupo, los evangelios y el libro de los Hechos son géneros literarios diferentes. Los evangelios reflejan un género del mundo antiguo, donde las biografías antiguas se centraban en eventos claves en la vida de una persona y sus enseñanzas, que eso es lo que vemos en esos 4 primeros libros.
Y el libro de los Hechos es un ejemplo de un género de legitimación, un documento destinado a defender y brindar legítimamente a la iglesia primitiva y su desarrollo. Entonces, son géneros que tal vez no son tan conocidos para nosotras hoy, pero en su momento lo fueron. Segundo, debemos tener en cuenta que aunque los evangelios son relatos históricos, no siempre están ordenados cronológicamente. Entonces puede que se encuentren eventos que no pasaron en ese mismo orden en que los vemos en la escritura. Tercero, no debemos pasar por alto que aunque cada uno de los evangelios ofrece diferentes puntos de vista, todos señalan lo mismo, que Jesús es el Mesías prometido que murió por nuestros pecados. Y cuarto y último, aunque todos relatan la biografía de Cristo en su paso por la tierra, tienen ciertas diferencias, creo que si lo han leído las han notado. Pero también vimos en el último estudio que cada uno tiene una idea central que nos quiere mostrar de una manera a Cristo. Todos compendian en lo mismo, pero cada uno nos quiere mostrar algo de él. Entonces, veamos un ejemplo. Simplemente veamos algunos eventos que nos muestran esos evangelios sobre Cristo. En Lucas 2, del 6 al 7, escuchamos de su nacimiento. Y aconteció que estando ellos allí, se cumplieron los días de su alumbramiento, y dio a luz a su hijo primogénito. Y lo envolvió en pañales y lo acostó en un pesebre, porque no había lugar para ellos en el mesón. En Mateo 3:16 encontramos sobre su bautismo. Y Jesús, después que fue bautizado, subió luego del agua, y aquí los cielos le fueron abiertos, y vio al Espíritu de Dios que descendía como paloma y venía sobre él. En Juan 4, 50-51 vemos algo de las sanidades que él hizo. Jesús le dijo, ve, tu hijo vive. Y el hombre creyó la palabra que Jesús le dijo y se fue. Cuando ya él descendía, sus siervos salieron a recibirle y le dieron nuevas, diciendo, tu hijo vive. Y finalmente, algo de milagros también que vemos en el libro de Marcos, en el capítulo 6, versículo 41. Entonces tomó los 5 panes y los peces, y levantando los ojos al cielo bendijo, y partió los panes y dio a sus discípulos para que los pusieran delante, y repartió los 2 peces entre todos. Entonces aquí podemos ver algo de la biografía de Cristo en los diferentes libros. Vamos a los libros de profecía. Cuando la gente piensa en profecía, tiende a pensar en predecir el futuro, y esto es cierto, pero la profecía no solo es eso, también permite mostrar la desobediencia y el pecado del pueblo de Dios, para después predecir el futuro, pronosticando y prometiendo una de 2 cosas, ya sea salvación o juicio. También debemos resaltar que la profecía es un género literario difícil de leer por sus figuras literarias y sus estilos de escritura. ¿Qué libros encontramos acá? Los profetas del Antiguo Testamento: Isaías, Jeremías, Ezequiel, Daniel, Oseas, Joel, Amós, Abdías, Miqueas, Nahum, Habacuc, Sofonías, Ageo, Zacarías y Malaquías. Algunos puntos importantes, consejos para su lectura e interpretación. Primero, investiga y discierne el contexto. El contexto, ese tema del contexto no lo hemos estudiado a una profundidad, espero, Dios quiera, la próxima semana vamos a hacerlo. Segundo, discierne la clase de mensaje empleado, si es un mensaje de juicio, de salvación o alguno otro. Tercero, estudia el balance entre lo histórico, declaración, y lo predictivo, predicción. Cuarto, determina qué clase de lenguaje está siendo usado. Quinto, ubica estos textos en su lugar general en la historia redentora. Este sí que me parece importante, porque los profetas hablaban mucho de Cristo. Entonces, lo que estoy leyendo particularmente, ¿qué me está mostrando de esa primera o segunda venida de mi Señor? Y sexto y último, considera la manera en la que los autores del Nuevo Testamento utilizan tu pasaje o al menos tu libro completo.
Aquí no traje ningún ejemplo, como dije ahorita, realmente la profecía y el apocalíptico, que es el que vamos a ver ahorita, son bastante complejos y quise dejar una idea para que tuviéramos todas una idea de lo que nos vamos a encontrar en estos libros, pero vamos de lo fácil a lo difícil. No tratemos de empezar por lo difícil y luego coger lo más fácil. Y seguro el Señor, con su Espíritu Santo, nos va a ir llevando cada vez más profundo. Entonces veamos el apocalíptico. Tenemos dos libros que clasifican ahí, que es el libro de Daniel y el libro de Apocalipsis. Si bien algunas partes son apocalípticas, si bien algunas partes de Daniel son apocalípticas, el Apocalipsis de Juan es sin duda el mejor ejemplo de este género. La comprensión de las reglas interpretativas de Apocalipsis también se aplicarán a Daniel, de manera que nos enfocaremos principalmente hoy en Apocalipsis. Apocalipsis es probablemente el tema de más comentarios, especulación e interpretación que cualquier otro libro en la Biblia. Entonces ahí vas a encontrar ángeles, demonios, dragones, nuevo cielo, nueva tierra, lago de fuego, entre muchas otras cosas más. Muchos no lo leen, de alguna manera lo desechan, pero el Apocalipsis es palabra de Dios. ¿Y qué dice la palabra de ella misma? En 2 de Timoteo 3:16 y 17 dice: toda la palabra de Dios es útil para enseñar, para redarguir, para corregir y para instruir en justicia. O sea que es importante leerlo. En algún momento el Señor nos llevará ahí. Y en algún momento del estudio hablábamos que ese libro del Apocalipsis es el momento de la victoria total de nuestro Señor. ¿Y cómo lo vamos a desechar? De pronto se ha generado como un poco de temor o un poco de recelo en leerlo, por lo que decía ahorita, hay comentarios, interpretaciones, muchas cosas. Pero siempre pensemos en Apocalipsis como la victoria del Cordero. Entonces, algunos puntos para su interpretación, algunos consejos. Entiende el trasfondo. Este libro fue escrito en un momento en el que el pueblo de Dios veía cada vez más maldad, más dificultad y se preguntaba si Dios podía hacer algo por ellos. Tal vez estamos viviendo tiempos muy similares. Segundo, entiende el género, los presentes y no presentes. Este libro abarca 3 géneros, lo que les decía ahorita. Aunque es apocalíptico, encontramos otros inmersos en ellos, que son apocalíptico, profético y epístolas. ¿Cuáles son las epístolas? Encontramos las cartas a las iglesias en este libro. Lo mismo que venimos diciendo, como no todo está escrito igual, pues no todo se lee igual. Tercero, entiende el propósito. La carta de Juan estaba destinada a ser distribuida a las 7 iglesias locales específicas que estaban enfrentando persecución. Y cuarto y último, hay algo de debate a lo largo del tiempo que han definido diferentes formas de leer e interpretarlo. Este libro de verdad no es tan sencillo de digerir, no es como que lo lees y sacas conclusiones tan sencillas como otros libros. Debemos tener cuidado y lo principal siempre pedir al Espíritu Santo de Dios que sea guiándonos. Hasta aquí herramientas de los diferentes géneros literarios para que las tengan. Ahora, quiero mostrarles otro par de herramientas para que quedemos así súper armadas y podamos motivarnos a leer y estudiar la palabra del Señor. Entonces, una que es la más importante de todas. Todo lo que hemos estudiado no tendría sentido si no hacemos esto antes de leer nuestra Biblia, que es orar. Primero y antes de hacer cualquier estudio sobre la Biblia, debemos orar. Necesitamos que el Espíritu Santo nos ayude a comprender la palabra de Dios. En 1 Corintios 2:14 dice: pero el hombre natural no percibe las cosas que son del Espíritu de Dios, porque para él son locura, y no las puede entender, porque se han de discernir espiritualmente. De manera que siempre inicia con una oración pidiendo ayuda al Espíritu Santo. Es el único que nos puede ayudar. Sigamos. Existe un ministerio que se llama Proyecto Biblia. Ellos tienen una colección de videos muy interesantes que nos van a ayudar a comprender las escrituras y los diferentes libros. Nos encontramos
un video, un primer video. No les voy a mostrar los videos, se los voy a dejar aquí nombrados y se los voy a compartir para que ustedes los puedan ir a consultar. Un primer video donde hay una introducción de cómo leer la Biblia completa en un año y con un par de instrucciones, indicaciones y sugerencias. Existe una lista de reproducción sobre todos los libros del Antiguo Testamento. Mi sugerencia, y es lo que estamos haciendo nosotros en este momento, cada que vayan a leer un libro, antes de iniciar la lectura del libro, vayan acá, busquen el video y esos videos les van a dar un contexto general, una estructura del libro y ustedes van a entrar a sumergirse en el libro con un conocimiento previo de lo que van a estudiar en él. Realmente son maravillosos, son de muchísima bendición. Y tenemos otra lista del Nuevo Testamento. Entonces, ¿cómo se ven esas listas? Miren, hay una lista de reproducción Nuevo Testamento y van a encontrar los diferentes videos de cada uno de los libros. Van a encontrar al inicio de cada lista el panorama del Nuevo Testamento y del Antiguo Testamento, para este ejemplo. Y los videos son de este tipo, son muy didácticos, hay escritura, los van explicando, me muestran los personajes, me muestran la estructura del libro, el inicio, el final. Bueno, realmente es muy entretenido y muy fácil de digerir. Aquí van a encontrar otros libros también, entonces aquí viene la otra parte. Habíamos hablado de cómo leer la Biblia en un año. Sugerencia, esta es una de las sugerencias que pueden usar. Plan de lectura de Proyecto Biblia para hacerlo en un año adicionalmente ellos tienen algo muy bonito que es que tienen oración vamos orando con los salmos a medida que vamos leyendo la escritura. Entonces el documento se ve así. Tiene una estructura al lado izquierdo donde les explican cómo es. Vamos a encontrar las semanas, cada una de las semanas del año con cada uno de los días y me va a ir diciendo lo que debo leer y me va a ir mostrando el salmo, aquí, de este ladito, ahí. Me va a ir mostrando el salmo, aquí. Me va a ir mostrando el salmo que debo leer cada día y la idea es que oremos con los salmos, va a ser muy bonito. Y en la última columna vamos a encontrar el nombre de cada uno de esos videos que les nombraba antes. Miren, aparte de los videos de los libros, ellos tienen unos videos temáticos donde nos pueden ayudar a comprender un poco más ciertos temas que de pronto no son tan claros y pues lo que les digo, son muy didácticos. Entonces tenemos toda la lectura de la Biblia. Algo particular que tienen ellos que me encanta es que han estructurado esa lectura de la Biblia en orden cronológico en que acontecieron las cosas. Entonces, cuando vayan a leer los libros, van a saltar unos libros de otros, pero van a tener el orden cronológico. Un ejemplo, van a primero a leer los profetas antes del exilio de Israel y luego van a leer los que estuvieron después del exilio. Va a ser más fácil digerir esa historia de la redención de esta manera. Otra herramienta, el Ministerio de Aviva Nuestros Corazones este año está leyendo la Biblia de una manera devocional. Van a encontrar en esta página el plan de lectura en un año con devocional. ¿Cómo se ve esto? Miren, ellos iniciaron con Mujer Verdadera 365, una Biblia que salió este año, devocional, pero en la página van a encontrar los libros y cada uno de los días que se van leyendo. También después de entrar a cada uno de estos libros, van a encontrar el día y la fracción de la Biblia que se deben leer, y esto se ve así, el día y hay un devocional. La idea es que se lea la porción de la Biblia que me están diciendo y vaya a la reflexión. O sea, van a tener a una amiga acompañándolas a hacer ese devocional. Dos herramientas que quería compartirles para que ustedes tengan ayudas adicionales cuando estén estudiando. Para cerrar, leamos Santiago 1 del 22 al 24. Búsquenlo en sus Biblias. ¿Listo? Entonces, y lo pueden subrayar si quieren. Dice Santiago:
Sean hacedores de la palabra y no solamente oidores que se engañan a sí mismos. Porque si alguien es oidor de la palabra y no hacedor, es semejante a un hombre que mira su rostro natural en un espejo, pues después de mirarse a sí mismo e irse, inmediatamente se olvida de qué clase de persona es. Esta es la nueva versión de las Américas. Lo pueden leer en la versión que ustedes tienen ahí. No podemos leer y estudiar la Biblia y luego seguir nuestra vida como si no supiéramos que tenemos a Cristo, no solo como Salvador, sino también como Señor. Su palabra debe ser lámpara a nuestro camino en cada una de las áreas de nuestra vida. Quien nos vea debe deducir por nuestro andar, por nuestro testimonio, que somos de Cristo, que vivimos para la gloria de Dios. Esto no es simplemente teología, no es un simple aprendizaje que recibimos hoy y mañana lo olvidamos. Si conocemos la verdad, permitamos que el Espíritu Santo de Dios produzca por medio de ella una evidencia en nuestro proceso de santificación y transformación con el Señor. Vamos a orar.